Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a su podcast de confianza. Nos encontramos en nuestra cuarta temporada de Voces Transformando. Este día tenemos la oportunidad de compartir este espacio con una querida colega y amiga que más adelante pues la iremos conociendo poco a poco desde su experiencia como una persona activista, pero también alguien que nos hace mucha conciencia en el autocuidado colectivo, sobre todo con las mujeres jóvenes. En este episodio, como ya les mencionaba, abordaremos un tema que es sumamente importante y es el autocuidado. A lo largo de esta podcast hemos estado hablando de acciones de acompañamiento, de autocuidado, de resiliencia y de la colectividad, que es de vital importancia también para las juventudes y cómo las juventudes van transformando sus entornos. Nos quedamos pues con nuestra querida amiga Griselda López, activista, defensora, y le damos la palabra. Bienvenida. Bueno, hola, mucho gusto estar acá, gracias por la invitación. Acá vamos a estar compartiendo un poquito de los conocimientos y la experiencia. Gris, para ustedes, desde el colectivo Ameyali, ¿qué significa el autocuidado? ¿Cómo lo definirían? Sí, para nosotras, poco a poco, nosotras hemos ido poniendo el autocuidado sobre la mesa, ¿no? Creo que es importante decir que no es algo que tenemos así de por sí, sino que con el tiempo nos hemos ido dando cuenta que es importante de hablar de autocuidados y cuidados colectivos también. Entonces, por diferentes experiencias que hemos tenido, hemos dicho, es importante decir, poner el autocuidado antes de las acciones que realizamos como organizaciones, ¿no? Que trabajamos con muchas mujeres, con población adolescente, con población de niñez. Entonces, el autocuidado para nosotras es ponernos como al centro, ¿no? De todas las actividades que realizamos y ver la necesidad de decir que también somos importantes en la labor que realizamos también, ¿verdad? Como activistas, como defensoras, como promotoras. Entonces, para nosotras es eso, ponernos como al centro y revisarnos también y ser consciente de cómo estamos. Eso más que todo, el autocuidado, ser consciente de estoy de esta manera, siento que puedo mejorar por aquí, siento que entonces, y de ser conscientes, pero también de actuar, de decir, o porque puedes reconocerlo, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿qué vas a hacer al respecto, no? Entonces, puedes decir, me siento triste por Y o X razón, pero también es como, voy a ir a terapia, por ejemplo, voy a ir con la psicóloga, si voy a sesión, vea. Entonces, como a mí ya le hemos reconocido eso, entonces, por ejemplo, una de las prácticas que tenemos como colectivo es que se da el servicio también para las compañeras que somos parte de Ameyali, por ejemplo, de una atención psicológica, que es sumamente importante, y más en estos contextos donde la salud mental pues se ve muy deteriorada, ¿verdad? Entonces, y tenemos ahí vamos, con la atención, y eso nos ha permitido acompañar y cuidarnos a nosotras mismas. Justamente el tema del autocuidado colectivo pasa y transforma también a las comunidades, sí, en donde vemos algunas buenas prácticas que queremos que sean reproducidas en otros lugares, en otros sectores. Reconocemos que Ameyali tiene un enfoque transversal en las juventudes también específicamente, sí, y son, digamos, de las pocas organizaciones que realmente hacen una labor específica en temas de autocuidado, hacer la conciencia de esa voz que debe de ser expresada para muchas mujeres jóvenes, sobre todo, ¿verdad? Hablando desde un enfoque también pues de género, que es importante también reconocerlo. A partir de esas experiencias que ustedes han tenido en el autocuidado y el trabajo colectivo, ¿cómo han logrado hacer este nivel o llegar a este nivel de concientizar la importancia porque siempre cuando hablamos de autocuidado también hablamos de temas de salud mental y que no todas las personas pueden acceder a estos servicios
o existe un estigma relacionado a las afectaciones que pueden tener las personas, sobre todo las mujeres, por otras razones y porque tienen que ver con su contexto, por el hecho de ser mujeres, por su edad, la interseccionalidad que siempre está presente también. Pero ¿cómo han logrado también que las mujeres jóvenes reconozcan esta importancia? Porque muchas veces nos olvidamos que necesitamos esos cuidados, porque muchas veces somos mujeres cuidadoras, pero no prestamos atención a nuestras necesidades de cuidado colectivo. Sí, fíjate que, como te mencionaba, el tema del autocuidado es bien complejo, ¿no? Y para nosotras mismas ha sido bien difícil. De hecho, nosotras empezamos a hablar de autocuidado, la necesidad, por ejemplo, de atención psicológica, tanto individual como grupal, de una experiencia de acompañamiento que dimos con una compañera, con un tema de salud mental, ¿verdad? Entonces ahí fue como una crisis colectiva, dar el acompañamiento y tenés que estar bien hasta cierto punto. Entonces, ahí empezamos a reconocer el tema de la salud mental como mera, o sea, nos tocó, o sea, fue de aquí en la cara, pues, no, tío. Algo que no esperábamos. Sí, algo que sí ya veníamos hablando por el tema de la defensa que hacemos, defensa de territorio, venimos de procesos de criminalización y judicialización de compañeros de territorio por la misma defensa. Entonces, sí, pero el tema, por ejemplo, ya acompañar una crisis, ¿verdad? Psicológica de las compañeras, y es como te das cuenta como, ok, o sea, no estamos tan bien como parecemos. Entonces, es bien complejo. Entonces, la experiencia te va llevando y te va diciendo, es importante poner esto, porque si no, no funcionamos también, ¿verdad? Entonces, y otra cosa que también el mismo sistema, pues, capitalista te está diciendo producir, y no nos damos ni siquiera el chance, el tiempo de descansar. O sea, estamos descansando y es como, no, pero que tengo que estar haciendo algo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, o es como, pero nada, ¿verdad? Entonces, de estar y te exige. La culpabilidad de no ser productiva de una u otra manera. Entonces, y venís y te sobreexigís, aunque tu cuerpo ya no quiera, esté cansado y no sé qué. Entonces, esa parte nosotros ya venimos y lo hemos venido trabajando y decir, ok, no, o sea, hay que parar, hay que descansar, de ser consciente de lo que te decía, del mismo sistema te está pidiendo esto, y entonces no es tu culpa tampoco que vos te estés sobreexigiendo, sino que es eso, somos resultado de un sistema. Es la reproducción constante de estos mensajes, ¿verdad? Exactamente. Que nos dan de manera social, familiar, en las comunidades, en todos nuestros entornos, ¿verdad? Que las mujeres tenemos que ser siempre cuidadoras, reproductoras de una u otra manera, y como tú ya lo mencionabas muy bien, a veces se nos olvida que también necesitamos esos espacios. Y hablando de autocuidado, por ejemplo, también en torno al tema, siempre pensamos que necesitamos muchas cosas para autocuidarnos. Necesitamos muchas veces tener dinero, por ejemplo, que es importante, pero no siempre identificamos que hay pequeñas acciones que podemos realizar para tener esos espacios y para tener ese autocuidado. En relación a esto, yo recuerdo que en algún momento Meyali también había sacado una pequeña guía en donde habían algunas recomendaciones que daban sobre los temas de autocuidado. Incluso venía dentro de la guía algunos plantas que podías utilizar para algunas cosas, para dolores, entre otras tantas cosas, y me pareció un material sumamente importante y que se podía difundir porque te daban esas acciones que podías realizar de manera más rápida, que estaban ahí, y cómo desde su trabajo también ha transversalizado el tema también de la defensa ambiental. Sí, fíjate que ha sido como bien interesante eso, de ir poniendo como lo que te decía, parar. O sea, parar es autocuidarse, o sea, no sobreexigirte, ¿verdad? Entonces, y lo que es, no necesita dinero, o sea, simplemente ser consciente de que necesitas una pausa, ¿verdad? Mucho del autocuidado viene de ser consciente de, que claro, pues no se logra de la noche a la mañana, porque todavía andamos en la luchita esa, de decir, ok, sí, necesito parar. Entonces,
Y con lo que mencionabas de la guía, sí tenemos varios material donde hemos hecho una recapitulación y una sistematización de los saberes de las compañeras que también trabajamos con compañeras adultas, ¿verdad? Y hemos hecho esa sistematización de qué es lo que conocen de las plantas, ¿no? Y creo que en El Salvador hacemos mucho uso, ¿verdad? De estas plantas medicinales, pero es como, sí, fíjate que mi abuelita me dijo, no sé qué, justo eso lo sistematizamos. O sea, y lo digo como sistematizar porque no es algo que no lo inventamos, Se no. siente bien personal, porque yo recuerdo que cuando estaba leyendo algunas recetas me acordaba también justamente de mi abuela que decía, que esto servía para esto, y que la sábila no sé qué. Entonces también esa sistematización que tú mencionas se siente parte también de nuestra cultura, de nuestros arraigos, de las mujeres, de nuestras familias también. Sí, y fue bien interesante ese trabajo porque justamente fue una reunión que tuvimos con compañeras y decirles, bueno, y cuando a ustedes les duele la panza, ¿qué hacen pues? O sea, cuéntenos. Y este tema de generacional también, porque ahora realmente se está perdiendo mucho este tema de los cuidados también haciendo uso de estas plantas, que las tenemos en el patio, que las tenemos ahí llegando a nuestra casa, ¿vea? Entonces, justo comentarles, ¿y qué hacen? ¿Qué toman cuando les duele la panza? Por ejemplo, hoja de guayaba, decía, un tecito de hoja de guayaba, y entonces era como, no lo sabemos. Entonces, tenemos la guía de plantas medicinales y saberes ancestrales, se llama, que justo encuentran todo el tema de las plantas y el uso que le podemos dar para nuestro cuidado y nuestra salud, ¿verdad? Y tratar diferentes malestares que puedan estar teniendo las personas. Pero ha sido muy interesante decir, y yo la he enviado como una planta cualquiera, yo te lo puedo decir, de verdad, como una planta cualquiera y sirve para esto, y yo, sí, para esto. Es sumamente interesante. Entonces, muy bonito. Hace poco lo estuvimos presentando con otro grupo también y con las compañeras y decían eso, el intercambio de conocimiento que podemos dar, y eso también es parte del autocuidado, pero también del cuidado colectivo, como al compartir un conocimiento sobre X cosa y decirle, mira, esto es bueno para tal cosa, nos estamos cuidando también de manera colectiva, y eso ha sido bien interesante y ha sido muy bonito el ejercicio de Amelia. Sí, porque muchas veces creemos que las mujeres jóvenes, por ejemplo, no pueden estar o encajar en las dinámicas también de las mujeres adultas, o viceversa. También tenemos una idea incluso un poco errada, diría yo, me atrevería a decirlo, de tenemos que hacer relevos generacionales, pero creo que es mal utilizado, porque los saberes que tienen las mujeres adultas, las experiencias que han ganado a partir de todas las acciones colectivas que han venido realizando, se complementan con las acciones que tienen o que realizan las mujeres jóvenes, por ejemplo, que tienen ideas innovadoras, que tienen otras perspectivas también, y que van avanzando también conforme va pasando o avanzando incluso el uso de las nuevas tecnologías, que muchas veces se nos ven limitados. ¿Cómo ha sido este ejercicio de llegar a este punto y decir, bueno, todas podemos converger en este mismo espacio con esos mismos saberes ancestrales, que me parece sumamente interesante, y porque logran hacer un equilibrio entre esos saberes y los nuevos saberes también que pueden potenciar la capacidad de las mujeres jóvenes? Sí, realmente el ejercicio que hacemos en Ameyali, ¿verdad? En conjunto con otras compañeras que también son de otras organizaciones, otras estructuras organizativas y expresiones organizativas, es bien interesante porque justamente es como compartir los conocimientos que nosotras tenemos, ¿verdad? Que todas tienen, porque todas tienen algún tipo de conocimiento, y es como generamos estos espacios donde lo podamos compartir, ¿no? Y lo que mencionabas del tema del relevo intergeneracional o generacional, nosotros como no, generamos diálogos generacionales. Hace poco también estuvimos en un ejercicio también con compañeras, y como te das cuenta que, o sea, eso están pensando, y ellas también se dan cuenta como, esto están pensando, pero darte el chance de sentarte, conversar, platicar, compartir los conocimientos y esto, e incluso entre las mismas mujeres, ¿verdad? Porque también culturalmente nos han dicho,
estamos en dos líneas distintas, sí, y realmente sí estamos en la misma línea, buscamos lo mismo. Exactamente, entonces eso de cómo compartir con las compañeras y verlas como compañeras y vernos como pares también. Exacto. Independientemente de la edad que tengas, y cuidarnos también, independientemente de la edad que tengas, ¿verdad? Entonces eso ha sido muy interesante con nosotras. Y en la práctica que tenemos, que sí siento un poco complejo, y luego me he ido de cuando que como que no es normal, pero nosotros lo hemos normalizado, y como sí, voy a otro espacio y no es normal que se lleven a las jóvenes, las adultas, ¿vea? Entonces, y no es normal, entonces, y nosotras como, lo hemos normalizado, sí, esas prácticas que tenemos. Sí, y por eso te mencionaba que es sumamente interesante esos ejercicios que realizan, de esos compartires, como ya lo mencionaba, de los saberes, y que están buscando un mismo objetivo. Y eso es no solamente una buena práctica, sino también algo que se puede reproducir, sí, quizás en otros espacios, en otras comunidades. Para ustedes, ¿cuáles serían los principales desafíos o las oportunidades de mejora que existen en torno al tema de autocuidado y hacerlo más desde esa conciencia, ¿verdad? Que muchas veces no tenemos, pero que sí es importante, y por eso el tema era cómo hacemos autocuidado, pero también alzando la voz, sí, en el sentido de tenemos que reproducir estas acciones, compartirlas, también identificarlas, pero cuáles podrían ser esos desafíos, oportunidades de mejora que pueden existir también para que más mujeres jóvenes, más juventudes puedan tener esa conciencia. Sí, yo creo que el principal desafío es ponerlo sobre la mesa. O sea, decir, hay una necesidad de cuidado, ¿verdad? Y hay una necesidad de autocuidado. Y decir, aquí está, ¿qué hacemos? Creo que es el principal desafío. Por lo que ya mencionaba anteriormente, o sea, el mismo sistema te lleva y... Entonces, pero decir, ok, no. O sea, esperémonos, ¿verdad? Entonces, hay una necesidad de cuidado. Creo que ese es el principal desafío, de ser conscientes que necesitamos cuidarnos, ¿verdad? Y luego llevar a la práctica también diferentes estrategias de cuidado que podamos tener. El tema también del acceso a salud mental, por ejemplo. Tenemos en la salud pública como 150 psicólogos a nivel nacional en el sistema de salud pública. O sea, alrededor de, no sé, 6,000, 57,000, no sé cuántas personas tendría que atender un solo psicólogo en El Salvador. O sea, eso es cuando también la situación te está diciendo, este es el estado de salud de las personas. O sea, también ahí en internet pueden ver y que hay una necesidad, y estamos en un estado de salud mental muy preocupante. Entonces, eso también creo que es uno de los desafíos de cómo podemos generar espacios que promuevan la salud mental, pero también el tema del acceso también es complejo. Entonces, eso de decir cómo accedemos, qué hacemos, y ver el tema también de los cuidados, que no solamente es individual, porque es lo que decimos, ok, si vas a terapia, vea, échale ganas, vea. No estés triste. No estés triste. Entonces, no es eso también. Entonces, sino que también, que es parte, que lo que decía, somos parte de este sistema, somos producto de este sistema. Entonces, realmente también, cómo nos acompañamos en cuidarnos también. No solo que yo hago, ya, sino cómo hacemos redes de apoyo, redes de cuidado también, entre las amigas, las compañeras, ¿verdad? Eso. Sí, creo que esos son los desafíos de ser consciente de esa necesidad de que tenemos de cuidarnos. Entonces, y de generar prácticas también, lo que decimos, de no ver el cuidado, el autocuidado y los cuidados colectivos como de otro mundo, inalcanzables. No, paremos, no, conversemos, no, o sea, sentir a la otra a la par. No estamos en la lucha solas también, no, sino que aquí, vea, sentirlas. Estamos juntas. Creo que también ese tipo de cosas nos pueden generar mucho cuidado, mucho bienestar también en esos contextos. Claro, y hablamos de bienestar, ya que tú lo mencionabas, de un bienestar integral, ¿verdad? Que integre todos los aspectos que tienen que ver con el tema de la salud física, mental, el acceso a estos servicios, porque podemos ser muy conscientes de que necesitamos estos espacios, pero como ya lo mencionaban,
no hay una capacidad de respuesta instalada en este momento para que todas las personas puedan acceder a estos servicios. Es muy limitado también el ejercicio de buscar ese tipo de atenciones y de acompañar de esta u otra forma, ¿verdad? Y a partir de esa experiencia de acciones de cuidados colectivos, de cuidados individuales también, ¿cómo crees que cambia en el sentido de que somos conscientes de este autocuidado? ¿Qué cambia a partir de esa conciencia? Es bien interesante, digamos, cómo nosotras lo hemos podido llevar como a la práctica. Entonces, y cambia mucho el tema de tu bienestar. No podemos decir que no vamos a estar mal después de decir, ay, si nos autocuidamos y tenemos cuidado colectivo. El mismo contexto es como, ¿verdad? Entonces, pero cambia mucho la perspectiva de cómo estamos haciendo las cosas, de qué estamos haciendo, de al final realmente poner a la persona en el centro. Y al nivel colectivo, como me y es decir, estamos trabajando con las mujeres, por los derechos, la defensa de derechos, pero ¿qué? O sea, lo estamos haciendo, somos defensoras, somos activistas, pero necesitamos cuidar. Eso ha cambiado, es decir, podemos poner límites también. Sí, entonces somos las principales que estamos ahí en la batalla y necesitamos cuidarnos. Entonces eso ha cambiado, esa perspectiva ha cambiado en nosotras. Y hacer como diferentes ejercicios. Estamos también en la constante de decir, ok, necesitamos jornadas de esto, los cuidados digitales, por ejemplo, también, ¿verdad? Como en las redes, que es bien difícil, incluso yo te puedo decir, joven, no sé qué, hay cosas que yo no manejo, por ejemplo, ya me habían dicho, tenés tu clave de 2 pasos, no sé qué, lo corre. Y yo como, ok, sí. Todo está libre. Y yo como, guardas tu contraseña cuando la computadora te dice, ¿quieres guardar? Y es como, y todo, sí. Entonces, como también esos diferentes cuidados se van complementando, con las acciones, digamos, de cierta manera, pues estratégicas. Sí, exactamente. Bueno, Griselda, hemos llegado pues al final de nuestro 4º episodio de podcast. Ha sido un verdadero gusto compartir tus experiencias también, que nos hayas hablado también de todas las situaciones que han surgido y de la importancia del autocuidado, no solo individual, sino también pues colectivo también, y qué herramientas podemos utilizar para compartir esos saberes y esas otras experiencias. También vamos a empezar a buscar si está la guía en línea, por favor, y así para que podamos tener herramientas que nos ayuden también. Yo se lo súper recomiendo también porque me ha sido de mucha utilidad. Así que nuevamente pues muchísimas gracias y sigan acompañándonos en esta 4ª temporada de Voces Transformadoras. Gracias.